Buenas tardes. En el presente video se darán a conocer y analizar algunos temas y el desarrollo de ellos. El principal son los signos vitales. Uno de ellos es el pulso. Este informa sobre la función cardíaca y orienta sobre la provisión de oxígeno a los tejidos. Por primer paso es ubicar con los dedos índice y medio el área anatómica de una arteria en particular y presionar. Puede ser la arteria temporal, que se ubica por delante de la altura del tercio superior del pabellón de la oreja, la arteria facial, bordeando al externo inferior de la mandíbula, la arteria radial, que se encuentra en la cara anterior en el borde radial por encima del cutáneo de la muñeca. El braquial se encuentra en la cara anteromedial, en la unión del tercio medio con el tercio distal del brazo. Tenemos la arteria carótida, que se encuentra en la cara anterior a un lado del cuello derecho izquierdo entre la mandíbula, la laringe y los músculos esternocleidomastoideos. La femoral, que se encuentra en la cara anterior de la raíz del muslo a la altura de la ingle. Y la popltea, que se encuentra en la cara posterior de la rodilla sobre la región inferior del hueco popliteo, con ligera flexión de rodilla. Y tenemos la tibial posterior. Esta se encuentra en la cara dorsal del pie, en la zona media comprendida entre el malleolo tibial y el tendón de Aquiles. Y por último la pedia, que se encuentra en la cara dorsomedial del pie, localizado entre los tendones de los músculos extensor largo del dedo gordo y extensor común de los dedos. Una vez localizada, se inicia el conteo por 20 segundos. Posteriormente se multiplica la cantidad de pulsos en los 20 segundos por 3, así para conocer el número de pulsaciones eh, por minuto del paciente. Los valores normales del pulso arterial son: en el adulto oscila entre los 60 y 80 pulsaciones por minuto. En reposo, el pulso en un niño en recién nacido en promedio son de 120 pulsaciones por minuto. En un rango normal son de 65 a 175. Cuando se presenta una taquicardia, es el incremento anormal de la frecuencia cardíaca mayor a 100 pulsos por minuto. En reposo, la bradicardia es la disminución de la frecuencia, que es inferior a 60. Y tenemos un pulso irregular, que se presenta a intervalos, es decir, que existen modificaciones de las pulsaciones en cuanto a fuerza y frecuencia. También se relaciona con arritmias o deficiencias en el músculo cardíaco. El pulso débil es de baja tensión, que a veces desaparece con la presión, asociado con una disminución del gasto cardíaco. Tenemos el pulso saltón, que es de expansión alta y fuerte, disminuye rápidamente. Está asociado a una insuficiencia valvular. Y por último tenemos el pulso paradójico, que es la disminución o ausencia tanto de la presión como del volumen del pulso durante la inspiración. Otro signo vital, que es la frecuencia cardíaca. Estas son es el número de respiraciones por minuto. Se toma que tiene que tener de
de provista de las prendas que cubren al tórax. Y bueno, el médico o algún profesional de la salud numera los diferentes ciclos respiratorios al observar los movimientos de la cavidad torácica. El valor, bueno, los valores normales de la frecuencia respiratoria varían según la edad. En un recién nacido son de 40 a 60 respiraciones por minuto. En un niño de 1 año son de 20 a 40, de 3 años de 20 a 30, de 6 años de 16 a 22, de 10 años de 16 a 20 pulsaciones por minuto, respiraciones por minuto, perdón. Y bueno, la frecuencia normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Algunas deficiencias funcionales que comprometen al patrón respiratorio y a la frecuencia y a la profundidad de la respiración son la apnea, que es la interrupción transitoria de la actividad respiratoria. La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria menor de 10. La traquipnea es la aceleración de la frecuencia respiratoria, este es mayor a 24. La hipernea incrementa la amplitud, la profundidad, la frecuencia de la actividad respiratoria. Y la disnea es la dificultad en la actividad respiratoria, dificultad para respirar. En esta, bueno, la tensión arterial es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo contra las paredes de las arterias. Bueno, se sujeta, bueno, aquí, con la ayuda de un estetoscopio y un tensímetro, bueno, lo cual consta de una bolsa elástica y que también conforma la pera del caucho. Estas controlan la cantidad de aire que recibe la bolsa elástica durante la medición. El profesional de la salud ubica y presiona el diafragma del estetoscopio sobre la arteria y se infla la bolsa. Una vez llena la bolsa, se suelta rápidamente al aire mediante la apertura regulada de la pera. La auscultación del sonido de la presión del flujo sanguíneo se da cuando empieza a circular a través de la arteria. Para tomar la tensión arterial es necesario que el paciente no haya ingerido alimentos o bebidas con cafeína y tabaco. También el ejercicio intenso tiene que ser 60 minutos antes de tomar este signo, y pues tampoco debe de haber consumido medicamentos antidepresivos. Aquí, bueno, la posición del paciente es en sedestación con la espalda y el brazo apoyados a la altura del corazón. El siguiente pulso es la temperatura. Este se toma con la ayuda de un termómetro. Puede ser ya sea en la boca o en la parte de la axila. Los valores normales de la temperatura son entre 36.5 y 37.5 grados. Es hipertermia el incremento de la temperatura corporal y que es mayor de 37.5, y la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal menor de 36.5. La saturación del oxígeno es otro de los signos vitales, que
es la medición de la cantidad de oxígeno en la sangre. Con ayuda del oxímetro, este se coloca en la yema del dedo o el óvulo y bueno, los valores normales son de 95 a 100. Se considera hipoxia cuando es un valor de 91 a 94. Hipoxia moderada es de 86 a 90 y una hipoxia grave es menor a 85. Otro, otro análisis de un tema es sobre la marcha. Esta se divide en dos fases, que es la marcha postural, la fase postural, donde se inicia, el primero es choque de talón, pie sobre lo plano, postural intermedia, impulso, y como aquí lo tenemos, el primero pues es el choque de talón. Bueno, la rodilla debe estar extendida en condiciones normales. Se puede extender como resultado de cuádriceps débil, sería una marcha de rodilla inestable. Si la rodilla se encuentra fusionada en flexión, el individuo tratará de devolverla hacia atrás con la mano. Si no puede hacerlo, la rodilla se considera inestable durante el choque de talón. En pie sobre lo plano, los dorsiflexores del pie permiten que el pie se mueva hacia flexión plantar mediante el alargamiento extrínseco, de modo de que el pie se aplana con suavidad sobre el suelo. La postural intermedia, el pie debe estar en condiciones normales, de modo que el peso es cargado de manera repartida sobre toda la superficie del pie. El individuo debe de estar con pie plano, rígido, y puede desarrollar un dolor cuando marchan sobre un suelo desigual. La rodilla, el músculo cuádriceps se contrae para mantener a la rodilla estable. En condiciones normales, esta no está recta. En la cadera, durante esta postura suele haber 2.5 centímetros aproximadamente de desplazamiento lateral de la cadera hacia el lado que carga el peso. En la fase de impulso o postural intermedia, bueno, en el impulso, la rodilla, bueno, aquí participan los músculos gemelos que son vitales para el impulso. Si existe debilidad en estos músculos, puede resultar una marcha con pie plano o calcanea. En el equilibrio, existen tres fases, que es la fase de aceleración, la fase de oscilación y de desaceleración. En la fase de aceleración, el pie con los dorsiflexores del tobillo son activados durante toda esta fase de balanceo. Esto ayuda a cortar la extremidad de modo que se pueda salvar el piso al sostener el tobillo en posición neutral. La rodilla alcanza un grado máximo de flexión en el impulso y durante la parte intermedia de la oscilación es aproximadamente a 65 grados. La cadera, aquí cuando el cuádriceps empieza a contraerse antes del impulso,
ayuda a iniciar la oscilación de la pierna hacia adelante. En la fase de oscilación, en el pie, cuando los dorsiflexores del tobillo no están trabajando, el dedo gordo del pie raspa el suelo. Produce un raspón y, bueno, al compensar este problema, se puede flexionar la cadera en exceso para doblar la rodilla. En la deceleración, la rodilla participan los músculos de los tendones de la corva. Estos se contraen para disminuir la oscilación justamente antes de que el talón choque y pues de modo de que esté en contacto con el suelo en una suavidad y en un movimiento controlado. En estos videos en la marcha pues se puede ver que como tal no existe una marcha, bueno, una patología en una marcha. Podría decirse que presenta una marcha semi normal, ya que no se observan algunas como patologías en esta. El presente tema es la postura. Como podemos ver en las imágenes, existen diferentes tipos de posturas. Una de ellas es la postura ideal, la postura sifilordótica, la postura espalda arqueada, la postura tipo militar, una postura aplanada. En la presente imagen se puede observar una postura arqueada. Pues esta presenta se presenta una postura aplanada, pues la cabeza está un poco hacia adelante, su columna cervical está ligeramente en extensión, las articulaciones del hombro son ligeramente adelantados, la columna dorsal en la parte superior un poco de flexión y en la parte inferior recta. Su columna lumbar presenta aplanamiento del lumbar y está en una flexión recta. En la pelvis se puede observar una inclinada retroversión, en la articulación de la cadera, una pequeña extensión. En las rodillas se presentan en extensión, el tobillo ligeramente flexión plantar. Los músculos pues son acortados hipertónicos, que es una musculatura isquiotibial, y pues también existen músculos enlogados que son los flexores de la cadera.